Marido se ríe de su esposa en el juicio. Pero cuando escuchó la grabación, se desmoronó. El cielo de Guadalajara se veía especialmente gris esa mañana de octubre, como si las nubes hubieran decidido cargar todo el peso del otoño sobre la ciudad. Las calles mojadas por la llovizna de la madrugada reflejaban los primeros rayos de sol que luchaban por abrirse paso entre la neblina. En el elegante fraccionamiento Puerta de Hierro, donde las casas parecían competir en ostentación, la residencia de los Mendoza se alzaba imponente con sus muros de cantera rosa y sus jardines perfectamente cuidados. Pero esa mañana, la perfección de la fachada contrastaba dramáticamente con la tensión que se respiraba en el interior de la casa. Sofía Herrera de Mendoza se encontraba sentada en el borde de su cama matrimonial, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Sus ojos, hinchados por una noche en vela, miraban fijamente hacia la ventana que daba al jardín trasero. A los 42 años, Sofía conservaba una belleza serena que los años de sufrimiento no habían logrado borrar completamente, aunque sí habían dejado líneas de preocupación alrededor de sus ojos verdes y una palidez que hablaba de noche sin dormir. El sonido de la regadera en el baño principal le indicó que Ricardo ya se había levantado. Como cada mañana de los últimos 15 años, él comenzaría su rutina matutina con la precisión de un reloj suizo: 20 minutos de ducha, 10 minutos para afeitarse, otros 10 para elegir su traje perfectamente planchado. Ricardo Mendoza era un hombre de hábitos inquebrantables, y esa constancia había sido una de las cualidades que más había admirado Sofía cuando se conocieron en la universidad. Ahora, esa misma predictibilidad le generaba una sensación de ahogo que parecía apretarle el pecho con cada respiración. El teléfono celular sobre su mesa de noche vibró suavemente. Un mensaje de su hermana Elena: ¿cómo amaneciste? ¿Sigues decidida? Sofía leyó las palabras varias veces antes de responder con un simple sí. No necesitaba más palabras, Elena entendería. Los pasos de Ricardo resonaron en el pasillo de mármol, cada pisada calculada y firme. Sofía conocía ese ritmo de memoria, significaba que su esposo venía hacia el dormitorio con algo en mente. Probablemente algún comentario sobre los planes del día o alguna crítica sobre algo que ella había hecho o dejado de hacer. Sofía, ¿ya llamaste a Mercedes para confirmar la cena de esta noche? La voz de Ricardo tenía ese tono autoritario que había perfeccionado a lo largo de los años, el mismo que usaba con sus empleados en la constructora. Ella no se volteó inmediatamente. En su lugar, tomó un sorbo del café frío y sintió como el líquido amargo le bajaba por la garganta. No voy a ir a la cena, Ricardo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar todo el espacio de la habitación. Sofía pudo escuchar cómo Ricardo dejaba de moverse, pudo imaginar su expresión de sorpresa transformándose lentamente en irritación. ¿Cómo que no vas a ir? Ya confirmamos con los Villarreal hace una semana. Mercedes está preparando su famoso mole poblano especialmente para nosotros. La voz de Ricardo subió medio tono, una señal de advertencia que Sofía conocía muy bien. Esta vez sí se volteó para mirarlo. Ricardo estaba parado en el umbral del baño, con una toalla blanca enrollada en la cintura. A los 45 años, mantenía la complexión atlética de sus días universitarios, aunque ahora con algunas canas plateadas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos café, que una vez la habían enamorado con su intensidad, ahora la miraban con esa mezcla de incredulidad y molestia que se había vuelto tan familiar. Tengo una cita importante mañana temprano. Necesito prepararme, dijo Sofía, manteniendo la voz lo más calmada posible. Ricardo se acercó al closet y comenzó a sacar su ropa del día, un traje gris Oxford perfectamente cortado, camisa blanca con sus iniciales bordadas en puño francés, corbata de seda italiana. Cada prenda había sido seleccionada para proyectar éxito y poder. ¿Qué cita puede ser más importante que mantener nuestras relaciones sociales? Los Villarreal están considerando invertir en el nuevo desarrollo de Santa Fe. No puedes simplemente decidir no ir porque se te ocurrió. Su tono se había vuelto condescendiente, ese que reservaba para explicarle cosas que consideraba demasiado complejas para que ella las entendiera. Sofía se levantó de la cama y caminó hacia el ventanal. El jardín se veía especialmente verde después de la lluvia nocturna.
Las rosas que ella misma había plantado 3 años atrás florecían con una belleza que contrastaba con la frialdad que se había instalado en su hogar. «Es una cita con el abogado», dijo finalmente, sin voltearse. El ruido de Ricardo vistiéndose se detuvo abruptamente. Sofía pudo ver su reflejo en el cristal de la ventana, había dejado caer la corbata y la miraba con una expresión que ella no había visto antes. «¿Qué abogado?». La pregunta salió como un susurro áspero. «El licenciado Ramírez. Para iniciar los trámites de divorcio». Las palabras flotaron en el aire de la habitación como una sentencia. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, pero también experimentó algo que no había sentido en años, una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad y finalmente pudiera exhalar. Ricardo permaneció inmóvil durante varios segundos que se sintieron como horas. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad metálica que Sofía no reconoció. ¿Divorcio? ¿De qué estás hablando, Sofía? ¿Tienes idea de lo ridículo que suena eso? Ella se volteó lentamente para enfrentarlo. Ricardo había terminado de vestirse, pero su usualmente impecable apariencia se veía ligeramente descompuesta. Su corbata estaba torcida y tenía una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que podría haber sido miedo. «No es ridículo, Ricardo. Es necesario». ¿Necesario? La palabra salió como una carcajada amarga. «Sofía, por favor. Tienes una vida que la mayoría de las mujeres envidiarían. Esta casa, los viajes, la seguridad económica. ¿Qué más puedes querer?». Sofía lo miró directamente a los ojos, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado hacía tanto tiempo. «Respeto», dijo simplemente. Ricardo se acercó a ella con pasos medidos, como un depredador que evalúa a su presa. «¿Respeto? Te he dado todo lo que necesitas. Te he mantenido, te he dado un estatus social, una posición. ¿Y ahora vienes con qué necesitas respeto? Me has mantenido como se mantiene a un objeto decorativo, Ricardo. Como mantienes tus autos o tus obras de arte. Algo bonito para mostrar cuando conviene». La bofetada resonó en la habitación como un trueno. Sofía sintió el ardor en la mejilla izquierda, pero no se movió. En cambio, mantuvo la mirada fija en los ojos de su esposo, que ahora mostraban una furia que ella conocía demasiado bien. «No vuelvas a hablarme así jamás», la voz de Ricardo era peligrosamente baja. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Estás confundida, probablemente es la edad, las hormonas. Mañana habrás olvidado toda esta tontería». Sofía se tocó suavemente la mejilla. El dolor físico era mínimo comparado con el dolor emocional que había acumulado durante años. «No, Ricardo. Esta vez no voy a olvidar nada». Ricardo se alejó de ella y terminó de arreglarse la corbata frente al espejo. Su reflejo mostraba a un hombre que había recuperado su compostura, como si los últimos minutos no hubieran ocurrido. «Está bien, Sofía. Si necesitas drama en tu vida, ve a ver a ese abogado. Pero cuando te des cuenta de la estupidez que estás a punto de cometer, cuando entiendas que no tienes absolutamente nada sin mí, espero que tengas la dignidad de disculparte y no volver a mencionar este tema». Se detuvo en la puerta del dormitorio y se volteó hacia ella. «Ah, y por cierto, si vas a ir a la cena con los Villarreal. No voy a permitir que tus caprichos arruinen oportunidades de negocio». El sonido de la puerta al cerrarse fue como un punto final. Sofía se quedó sola en la habitación, con la marca roja en su mejilla comenzando a desvanecerse, pero con una determinación que crecía con cada segundo que pasaba. Se dirigió hacia el closet y buscó en el fondo, detrás de cajas de zapatos que rara vez usaba, hasta encontrar lo que buscaba, una pequeña grabadora digital que había comprado meses atrás. La encendió y verificó que las últimas grabaciones siguieran ahí. La voz de Ricardo resonó desde el pequeño aparato: «Eres patética, Sofía. Sin mí no eres nada, nunca has sido nada y nunca serás nada». Apagó la grabadora y la guardó en su bolsa. Hoy sería diferente. Hoy comenzaría a recuperar su vida. La oficina del licenciado Ramírez estaba ubicada en una torre corporativa en el corazón de Guadalajara, en la zona más moderna de la ciudad.
Sofía había elegido deliberadamente a un abogado que no perteneciera al círculo social de Ricardo, alguien que no se dejara intimidar por su influencia o su dinero. El licenciado Jorge Ramírez era un hombre de unos 50 años, con aspecto serio pero cálido. Su oficina reflejaba profesionalismo sin ostentación, libros de derecho cuidadosamente organizados, diplomas en las paredes y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas. Señora Mendoza, tome asiento, por favor, le indicó mientras se acomodaba detrás de su escritorio. Por teléfono me comentó que desea iniciar un proceso de divorcio. ¿Podría contarme un poco más sobre su situación? Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, colocando cuidadosamente su bolsa en el suelo. Durante el trayecto en el taxi había ensayado mentalmente lo que diría, pero ahora, sentada frente al abogado, las palabras parecían habérsele olvidado. No sé por dónde empezar, admitió finalmente. Empecemos por lo básico. ¿Cuánto tiempo lleva casada? 15 años el próximo mes. ¿Tienen hijos? La pregunta la golpeó como siempre lo hacía. No. Intentamos durante los primeros años, pero no se dio. Ricardo dice que fue mejor así. El licenciado Ramírez tomó notas en una libreta legal. ¿Cuáles son las razones por las que desea el divorcio? Sofía respiró profundamente. Mi esposo me maltrata psicológicamente. Me humilla constantemente, me controla cada aspecto de mi vida, me hace sentir inútil y dependiente. ¿Ha habido violencia física? Sofía se tocó inconscientemente la mejilla donde había recibido la bofetada esa mañana. Ocasionalmente. Pero es más la violencia emocional. Me ha destruido la autoestima sistemáticamente durante años. ¿Tiene pruebas de estos maltratos? Sofía se inclinó hacia adelante y sacó la grabadora de su bolsa. Tengo esto. Durante los últimos 6 meses he estado grabando nuestras conversaciones cuando él se pone agresivo. El licenciado Ramírez miró la grabadora con interés profesional. ¿Su esposo sabe que lo ha estado grabando? No. Lo hice porque sabía que si algún día decidía divorciarme, él negaría todo. Ricardo es muy hábil manejando su imagen pública. Todo mundo lo ve como un empresario exitoso y un esposo modelo. ¿Trabajaba usted antes del matrimonio? Sí, era diseñadora gráfica. Tenía mi propio estudio pequeño. Pero Ricardo me convenció de cerrarlo después de casarnos. Decía que no necesitaba trabajar, que él me mantendría. La amargura en su voz era evidente. Ahora me doy cuenta de que era una forma de controlarme. El licenciado Ramírez dejó de escribir y la miró directamente. Señora Mendoza, quiero ser honesto con usted. Su esposo es una figura prominente en esta ciudad. Tiene recursos económicos considerables y probablemente tendrá acceso a los mejores abogados. Este no será un proceso fácil. Lo sé. Pero no puedo seguir viviendo así. Prefiero enfrentar las dificultades de un divorcio que continuar muriendo lentamente en este matrimonio. Muy bien. Necesito que entienda que en México, para proceder con un divorcio necesario, tenemos que demostrar alguna de las causales establecidas en el Código Civil. En su caso, podríamos argumentar violencia familiar, tanto física como psicológica. Sofía asintió. ¿Qué necesita de mí? Primero, estas grabaciones. Necesito escucharlas y evaluar si pueden ser admitidas como prueba. También necesitaré que documente cualquier incidente futuro, fechas, testigos si los hay, fotografías si hay lesiones. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse si la situación se vuelve más difícil? Mi hermana Elena. Ella me ha estado apoyando en esto. Perfecto. También necesito que piense en lo que quiere obtener del divorcio en términos de pensión alimenticia y división de bienes. ¿Conoce el patrimonio de su esposo? Tengo una idea general. La empresa constructora, varias propiedades, inversiones. Pero él maneja todo. Yo solo firmo donde me dice que firme. El licenciado Ramírez cerró su libreta. Señora Mendoza, voy a ser muy claro con usted. Su esposo va a pelear cada peso, va a tratar de desacreditarla, y va a usar todos los recursos a su disposición para evitar que este divorcio proceda. ¿Está preparada para eso?
Sofía pensó en la bofetada de esa mañana, en años de humillaciones, en la sensación de estar desapareciendo poco a poco como persona. Sí, licenciado. Estoy lista. Entonces comencemos. Le voy a preparar la demanda de divorcio. Una vez que la presentemos ante el juzgado familiar, ya no habrá vuelta atrás. Esa tarde, cuando Sofía regresó a casa, encontró a Ricardo en su estudio, al teléfono con alguien. Su voz llegaba hasta el recibidor, animada y jovial, completamente diferente al tono que había usado con ella esa mañana. Claro, ingeniero, el proyecto va viento en popa. Para diciembre ya tendremos las primeras casas listas para entrega. Sí, los acabados de lujo que discutimos. Perfecto, nos vemos el viernes en el club. Sofía subió silenciosamente las escaleras hacia su habitación. En el camino, se detuvo frente a un espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía algo diferente en los ojos, una chispa que no había visto en años. Esa noche, durante la cena con los Villarreal, Sofía mantuvo su papel de esposa perfecta. Sonrió en los momentos apropiados, elogió la comida de Mercedes y participó en las conversaciones sobre los hijos de los invitados y los próximos viajes vacacionales. Ricardo estaba especialmente encantador, contando anécdotas de sus proyectos de construcción y haciendo reír a todos con su ingenio. Sofía y yo estamos pensando en un viaje a Europa para celebrar nuestros 15 años de matrimonio el próximo mes, dijo Ricardo, tomando la mano de su esposa sobre la mesa. ¿Verdad, mi amor? Sofía sintió la presión de sus dedos, una advertencia silenciosa. Por supuesto, respondió con una sonrisa que había perfeccionado durante años de práctica. Pero por dentro, contaba los días que faltaban para que el licenciado Ramírez presentara la demanda de divorcio. Por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que esperaba con ansias. La velada transcurrió sin incidentes hasta que llegó el momento de partir. Mientras Ricardo se despedía efusivamente de los anfitriones, Sofía se encontró a solas con Mercedes en la cocina. ¿Te encuentras bien, querida?, le preguntó Mercedes, una mujer mayor con ojos perspicaces que había conocido a Sofía desde los primeros años de su matrimonio. Te veo un poco diferente esta noche. Sofía vaciló por un momento. Mercedes había sido testigo silenciosa de muchas cenas donde Ricardo había hecho comentarios despectivos sobre ella, disfrazados de bromas. Estoy bien, Mercedes. Solo, pensando en algunos cambios que vienen. Mercedes la miró con comprensión que iba más allá de las palabras. A veces los cambios son necesarios, mija. Y a veces requieren más valor del que creemos tener. Antes de que Sofía pudiera responder, Ricardo apareció en la puerta de la cocina. ¿Listas, señoras? Ya es tarde y mañana tengo junta temprano. Durante el viaje de regreso a casa, Ricardo manejó en silencio. Sofía miraba por la ventanilla las calles de Guadalajara, iluminadas por las luces nocturnas. La ciudad se veía diferente esa noche, como si la estuviera viendo con ojos nuevos. ¿En qué piensas?, le preguntó Ricardo de repente. En nada importante, respondió ella. Bien. Porque espero que hayas reflexionado sobre las tonterías de esta mañana. Mercedes me preguntó si todo estaba bien entre nosotros. No quiero que nuestros amigos empiecen a especular sobre problemas inexistentes. Sofía no respondió. En su mente, repasaba mentalmente la conversación con el licenciado Ramírez y los pasos que seguirían. En una semana, cuando Ricardo recibiera la notificación del juzgado, toda la farsa de felicidad matrimonial que habían mantenido durante años se desplomaría como un castillo de naipes. Y por primera vez en mucho tiempo, esa perspectiva no la aterraba. La llenaba de una extraña sensación de esperanza. 3 semanas después de la visita al licenciado Ramírez, Sofía despertó con el sonido del teléfono resonando insistentemente en la planta baja. Eran las 6:30 de la mañana y Ricardo ya había salido para su rutina de ejercicio matutino en el club. El timbre agudo del teléfono fijo se mezcló con el ruido de su celular vibrando sobre la mesa de noche. Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado. Solo había una razón por la que alguien llamaría tan temprano, algo había sucedido. Bueno, contestó con voz somnolienta. Señora Mendoza, soy el licenciado Ramírez.
Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. La urgencia en la voz del abogado la despertó completamente. ¿Qué pasó? Su esposo contrató al licenciado Vega Portillo. Presentó una contrademanda esta madrugada, antes de que nosotros pudiéramos presentar nuestra demanda inicial. Sofía sintió como si el piso se desplomara bajo sus pies. ¿Cómo es posible? Usted me dijo que teníamos todo listo. Y lo teníamos. Pero su esposo se nos adelantó. Necesito verla ahora para explicarle las implicaciones de lo que acaba de pasar. Una hora después, Sofía se encontraba nuevamente en la oficina del licenciado Ramírez, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. El abogado lucía tenso, con ojeras que evidenciaban una noche sin dormir. Señora Mendoza, su esposo la está demandando por abandono de hogar, adulterio y conducta inmoral. También está solicitando que usted sea declarada culpable del fracaso matrimonial. Las palabras resonaron en la mente de Sofía como ecos distorsionados. ¿Adulterio? ¿De qué está hablando? Yo nunca he. También alega que usted ha estado malgastando los recursos familiares, que tiene problemas de alcoholismo y que ha estado manipulando las finanzas del hogar para beneficio personal. Sofía se dejó caer en la silla, sintiendo como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Nada de eso es cierto. Usted lo sabe. Yo lo sé, pero ahora tenemos que probarlo. El licenciado Vega Portillo es el mejor abogado matrimonialista de Guadalajara. Su esposo no está jugando, señora Mendoza. ¿Cómo se enteró Ricardo de nuestros planes? El licenciado Ramírez suspiró profundamente. Esa es una excelente pregunta. Ricardo Mendoza es un hombre con muchos contactos en esta ciudad. Es posible que alguien le haya mencionado que usted me había visitado. Sofía sintió una mezcla de traición y pánico. ¿Qué significa esto para mi caso? Significa que ahora estamos a la defensiva. En lugar de ser nosotros quienes controlemos el proceso, tenemos que responder a sus acusaciones mientras tratamos de probar las nuestras. El teléfono celular de Sofía comenzó a vibrar insistentemente. El nombre de Ricardo apareció en la pantalla. Lo ignoró la primera vez, pero siguió llamando. ¿Debería contestar?, le preguntó al abogado. Por ahora, no. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. A partir de este momento, toda comunicación con su esposo debe ser documentada. Pero el teléfono siguió sonando. Finalmente, el licenciado Ramírez asintió. Conteste, pero ponga el altavoz. Necesito escuchar lo que va a decir. Sofía presionó el botón de respuesta con manos temblorosas. ¿Dónde diablos estás, Sofía? La voz de Ricardo sonaba furiosa, pero también había algo más, una nota de desesperación que ella no había escuchado antes. Salí temprano. No me vengas con evasivas. Sé perfectamente dónde estás y con quién. ¿Creíste que podrías hacerme esto a mí? ¿A mí, Sofía? El licenciado Ramírez tomó notas rápidamente mientras Ricardo continuaba. 15 años de matrimonio, 15 años en los que te he dado todo, y así me pagas. Pero si quieres guerra, la vas a tener. Para cuando termine contigo, no vas a tener ni un peso, ni un lugar donde vivir, ni siquiera un nombre decente. Ricardo, yo. Cállate. No quiero escuchar tus mentiras. Ya todo mundo se va a enterar de qué clase de mujer eres realmente. De cómo has estado engañándome, robándome, destruyendo nuestra familia. El licenciado Ramírez le hizo señas para que no respondiera. Regresa a casa ahora mismo, Sofía. Vamos a hablar esto como gente civilizada, y tal vez pueda considerar retirar la demanda. La línea se cortó. El silencio en la oficina era ensordecedor. Lo escuchó, susurró Sofía. Cada palabra. Y es exactamente lo que necesitábamos. El licenciado Ramírez lucía más animado por primera vez esa mañana. Su esposo acaba de admitir que está usando la demanda como una herramienta de chantaje. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pelear, señora Mendoza. Pero necesito que esté preparada para lo que viene. Su esposo va a tratar de destruir su reputación públicamente.
Va a usar todos sus contactos, todos sus recursos. ¿Y las grabaciones que tengo? Esas van a ser cruciales. Pero ahora también tenemos esta llamada telefónica. Su esposo cometió un error al llamarla cuando estaba emocionalmente alterado. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que estaba enfrentando. Licenciado, ¿qué pasa si pierdo? ¿Qué pasa si él logra que me declaren culpable? Si eso ocurre, usted perdería cualquier derecho a pensión alimenticia o compensación económica. Pero no vamos a permitir que eso pase. Esa tarde, cuando Sofía regresó a casa, encontró a Ricardo esperándola en la sala principal. Estaba sentado en su sillón favorito de piel italiana, con un vaso de whisky en la mano, a pesar de que apenas eran las 4 de la tarde. Su aspecto era impecable como siempre, pero algo en sus ojos revelaba que la situación lo estaba afectando más de lo que quería admitir. Siéntate, le ordenó sin levantar la vista del vaso. Sofía permaneció de pie cerca de la entrada de la sala. Prefiero quedarme aquí. Ricardo alzó la mirada. Sus ojos tenían una frialdad que ella no había visto antes, pero también había algo más, una vulnerabilidad que él trataba de ocultar detrás de la ira. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó construir mi reputación en esta ciudad, Sofía? ¿Tienes idea de lo que he sacrificado para llegar a donde estoy? No estoy tratando de destruir tu reputación, Ricardo. Por supuesto que sí. Se levantó bruscamente, derramando parte del whisky. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que soy estúpido? Se acercó a ella con pasos lentos y medidos. Sofía retrocedió instintivamente. Pero cometiste un error, querida esposa. Un error muy grande. Su voz había bajado a un susurro amenazante. Creíste que podías jugar en mi liga, que podías competir conmigo. Pero yo llevo años en este juego, Sofía. Años. ¿De qué estás hablando? Ricardo sonrió, pero no había nada cálido en esa sonrisa. Hablé con Mercedes Villarreal esta mañana. Una conversación muy interesante. Me contó cosas fascinantes sobre tu comportamiento en la cena de la semana pasada. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué cosas? Cómo estuviste actuando de manera extraña, como le dijiste que venían cambios. Mercedes es una mujer muy perceptiva, ¿sabes? Ató cabos muy rápidamente cuando le expliqué la situación. La situación. Que mi esposa ha estado teniendo una aventura. Que ha estado viendo a otro hombre a mis espaldas, gastando dinero de la familia en hoteles y regalos para su amante. Las palabras golpearon a Sofía como bofetadas físicas. Eso es mentira y tú lo sabes. Lo es. Porque tengo testigos que te han visto saliendo de la torre corporativa de la avenida López Mateos varias veces en las últimas semanas. Testigos que te vieron muy cómoda, muy íntima con cierto abogado. Sofía se dio cuenta de la trampa en la que había caído. Ricardo había convertido sus visitas al licenciado Ramírez en evidencia de una supuesta aventura extramarital. También tengo registros de los gastos extraños que has estado haciendo. Dinero retirado de nuestra cuenta conjunta sin explicación. Muy conveniente para una mujer que dice no manejar las finanzas familiares. Ese dinero era para los honorarios del abogado. Exacto. Ricardo golpeó el vaso contra la mesa de centro, produciendo un sonido seco. Dinero de nuestro matrimonio usado para destruir nuestro matrimonio. ¿Te das cuenta de la ironía? Sofía se sentó en el sofá, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. Ricardo, esto es una locura. Sabes que nunca te he sido infiel. Lo sé. Porque cuando empiezo a pensar en todas las tardes que has salido, de compras, todas las veces que has llegado tarde a casa, todos los momentos en que has estado distraída, ausente. Se detuvo frente a ella. Empiezo a preguntarme cuánto tiempo has estado mintiéndome. Nunca te he mentido sobre algo así. Pero sí me has mentido sobre otras cosas. Como tus visitas secretas al abogado. Como tus planes de divorcio. Como las grabaciones. Sofía sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué grabaciones? Ricardo sonrió nuevamente, esa sonrisa fría y calculadora. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta?
Llevo semanas notando tu comportamiento extraño. La forma en que dejas tu teléfono estratégicamente colocado durante nuestras conversaciones. La manera en que me provocas para que diga cosas que puedan usarse en mi contra. Se inclinó hacia ella, acercando su rostro al de Sofía. Pero lo que no sabes es que yo también he estado grabando, querida. Cada conversación, cada encuentro. Y mis grabaciones van a contar una historia muy diferente a la tuya. Sofía sintió como si el mundo se desplomara a su alrededor. ¿Me has estado grabando? Durante meses. Y no solo a ti. También a tus conversaciones telefónicas con tu hermana Elena. Conversaciones muy reveladoras sobre tus planes, sobre tu estrategia, punto. La respiración de Sofía se volvió laboriosa. Eso es ilegal. Lo es. Porque estoy grabando en mi propia casa, con equipos instalados para la seguridad de mi familia. Cualquier abogado decente podría argumentar que es perfectamente legal. Ricardo se alejó de ella y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Pero no te preocupes, Sofía. Soy un hombre generoso. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Retiras tu demanda de divorcio. Firmas un documento admitiendo que tus acusaciones fueron infundadas y producto de un desequilibrio emocional temporal. Y yo considero retirar mi contrademanda. ¿Y si no acepto? Ricardo se volteó hacia ella, y por primera vez en toda la conversación, su máscara de control se resquebrajó ligeramente. Si no aceptas, voy a usar cada recurso a mi disposición para destruirte. Voy a hacer que toda la ciudad sepa qué clase de mujer eres. Voy a asegurarme de que no tengas donde caerte muerta. Hizo una pausa, como si estuviera saboreando sus próximas palabras. Y después de eso, cuando hayas perdido todo, cuando no tengas nada ni a nadie, tal vez te permita regresar. Como una esposa agradecida que aprendió su lección. Sofía lo miró durante un largo momento. En sus ojos había lágrimas, pero también algo más, una determinación férrea que Ricardo no esperaba ver. No, dijo simplemente. ¿Perdón? ¿Que no? No voy a retirar la demanda. No voy a firmar ningún documento. Y no voy a permitir que me sigas manipulando. Se levantó del sofá con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma. Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. Usa todos tus recursos, todos tus contactos, todo tu dinero. Pero no voy a seguir viviendo esta mentira. Ricardo la miró con una mezcla de incredulidad y furia. Vas a lamentar esta decisión, Sofía. Te lo prometo. Ya he lamentado demasiadas decisiones en mi vida, respondió ella, dirigiéndose hacia las escaleras. Esta no va a ser una de ellas. Esa noche, Sofía hizo sus maletas. No muchas cosas, solo lo esencial. Había decidido mudarse temporalmente con su hermana Elena hasta que el proceso legal se resolviera. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Ricardo, no después de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mientras doblaba su ropa, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Ricardo había salido, probablemente al club o a reunirse con su abogado para planear su siguiente movimiento. Su teléfono celular sonó. Era Elena. ¿Cómo estás, hermana? Asustada, admitió Sofía. Pero decidida. ¿Qué necesitas que haga? ¿Puedo quedarme contigo por un tiempo? Por supuesto. Tu cuarto está listo desde hace semanas. ¿Cuándo vienes? Ahora mismo. ¿Qué pasó? Sofía le contó brevemente sobre la contrademanda, sobre las acusaciones de Ricardo, sobre las grabaciones secretas. Ese desgraciado, murmuró Elena. Pero ¿sabes qué, Sofía? Esto puede ser bueno. ¿Cómo puede ser bueno? Porque finalmente está mostrando su verdadero rostro. Y si está tan desesperado como para hacer todo esto, significa que tiene miedo. Significa que sabe que puede perder. Sofía terminó de empacar y echó un último vistazo a la habitación que había compartido con Ricardo durante tantos años. Los muebles elegantes, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, la cama king size con sábanas de algodón egipcio, todo parecía pertenecer a la vida de otra persona.
Bajó las escaleras con su maleta, cruzó el recibidor de mármol donde sus pasos resonaron como ecos del pasado, y salió por la puerta principal sin mirar atrás. El taxi que había llamado la esperaba en la calle. Mientras se alejaban de la casa, Sofía vio las luces de Guadalajara extendiéndose ante ella como un mar de posibilidades. Por primera vez en años, no sabía exactamente qué le esperaba. Y esa incertidumbre, en lugar de aterrarla, la llenaba de una extraña sensación de esperanza. Al día siguiente, el licenciado Ramírez recibió una llamada del licenciado Vega Portillo. «Jorge, necesitamos hablar». «Claro, Esteban». «¿De qué se trata?» «De nuestros respectivos clientes. Creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes». «Escucho». «Mi cliente está dispuesto a ser generoso. Una compensación económica razonable, la casa de Puerta de Hierro y una pensión alimenticia modesta a cambio de que tu clienta retire su demanda y firme un acuerdo de confidencialidad». El licenciado Ramírez sonrió aunque su colega no pudiera verlo. ¿Y las acusaciones de adulterio y malversación? Se retirarían como parte del acuerdo. Esteban, dile a tu cliente que mi clienta no está interesada en acuerdos. Nos vemos en el juzgado. Jorge, reconsidéralo. Mi cliente tiene recursos ilimitados para pelear esto. Tu clienta no tiene idea de lo que se está metiendo. Tu cliente tampoco sabe en lo que se está metiendo, respondió el licenciado Ramírez antes de colgar. Esa tarde, cuando le contó a Sofía sobre la llamada, ella se mantuvo firme en su decisión. No quiero su dinero, licenciado. Quiero mi libertad. Señora Mendoza, debo advertirle que el proceso va a ser largo y difícil. Su esposo va a tratar de desacreditarla públicamente. Que lo haga. Ya no tengo nada que ocultar. Muy bien. Entonces preparémonos para la guerra. Pero ni Sofía ni su abogado imaginaban hasta dónde estaría dispuesto a llegar Ricardo Mendoza para ganar. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. 6 meses después de que Sofía abandonara la casa de Puerta de Hierro, la Sala 3 del Juzgado Familiar de Guadalajara se preparaba para una de las audiencias más esperadas del año. Los pasillos del edificio judicial bullían con la actividad típica de un martes por la mañana, abogados cargando portafolios repletos de documentos, familias esperando nerviosamente su turno, y secretarios corriendo de un lado a otro con expedientes bajo el brazo. Pero había algo diferente en el ambiente ese día. Los empleados del juzgado susurraban entre ellos sobre el caso Mendoza vs Mendoza, un divorcio que había captado la atención no solo por la prominencia social del demandado, sino por las acusaciones que ambas partes se habían lanzado mutuamente durante los meses previos. La noticia del escándalo había comenzado a filtrarse por los círculos sociales de Guadalajara semanas atrás. En los clubes exclusivos donde Ricardo había cultivado su imagen durante años, las conversaciones se detenían cuando él aparecía. Las esposas de sus socios comerciales intercambiaban miradas significativas en las reuniones sociales, y más de una vez había sorprendido grupos susurrando que se dispersaban cuando él se acercaba. Mercedes Villarreal, quien durante años había considerado a Ricardo como el ejemplo perfecto del caballero tapatío, ahora recordaba con nueva perspectiva todas las pequeñas crueldades que había presenciado en las cenas. Los comentarios despectivos disfrazados de bromas, la forma en que interrumpía a Sofía cuando hablaba, como la corregía públicamente por errores insignificantes. Lo que antes había parecido el comportamiento típico de un hombre exitoso acostumbrado a tener control, ahora se revelaba bajo una luz mucho más siniestra. El ingeniero Santana, socio de Ricardo en el desarrollo de Santa Fe, había comenzado a reconsiderar su asociación. Las grabaciones que habían salido a la luz durante las audiencias preliminares habían circulado discretamente entre los miembros del club campestre, y la imagen del empresario respetado se desmoronaba rápidamente. Los inversionistas potenciales comenzaron a cancelar reuniones y algunos contratos pendientes entraron en revisión por cuestiones administrativas que todos entendían eran excusas para distanciarse del escándalo. Sofía llegó al juzgado acompañada del licenciado Ramírez a las 9 de la mañana. Vestía un traje sastre azul marino, discreto pero elegante, que Elena le había ayudado a elegir. Durante los últimos meses, viviendo en casa de su hermana, había experimentado una transformación notable.
No era solo que hubiera recuperado peso y color en las mejillas, había algo fundamentalmente diferente en su postura, en la forma en que caminaba y sostenía la mirada. Ya no era la mujer que se encogía en las reuniones sociales o pedía disculpas por existir. Elena la había acompañado hasta la entrada del juzgado, donde le dio un abrazo fuerte y le susurró al oído: recuerda quién eres ahora, no quién él te hizo creer que eras. ¿Cómo se siente?, le preguntó el licenciado Ramírez mientras subían las escaleras hacia la sala de audiencias. Nerviosa, pero preparada, respondió Sofía, ajustándose la correa de su bolsa donde llevaba cuidadosamente guardada la grabadora digital que se había convertido en su arma más poderosa. Durante las noches previas al juicio, había vuelto a escuchar algunas de las grabaciones, no por masoquismo, sino para recordarse a sí misma por qué estaba ahí. El pasillo frente a la sala 3 estaba repleto de gente. Sofía reconoció a varios conocidos del círculo social que había compartido con Ricardo, pero sus reacciones al verla fueron muy diferentes a las que había experimentado meses atrás. Ahora había algo en sus miradas que oscilaba entre la curiosidad morbosa y un respeto renuente. Ya no la veían como la esposa sumisa que había tolerado años de maltrato, sino como la mujer que había tenido el valor de enfrentar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mercedes Villarreal se acercó a ella con pasos vacilantes. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y algo que podría haber sido admiración. Sofía, le dijo en voz baja, quería decirte que siento no haber visto antes lo que estaba pasando. Si alguna vez necesitas algo. Sofía la miró con una serenidad que sorprendió incluso a Mercedes. Gracias, Mercedes. Pero ya no necesito que nadie me rescate. Aprendí a rescatarme a mí misma. En el extremo opuesto del pasillo, Ricardo conversaba con su abogado, el licenciado Vega Portillo, pero su actitud había cambiado dramáticamente desde los primeros meses del proceso. La confianza arrogante había sido reemplazada por una tensión visible que se manifestaba en sus gestos nerviosos y en la forma en que evitaba el contacto visual con los presentes. A pesar de mantener su apariencia impecable, traje gris carbón hecho a la medida, corbata de seda italiana, zapatos perfectamente lustrados, había algo derrotado en su postura que no pasaba desapercibido. Los últimos meses habían sido brutales para Ricardo. La filtración de algunas grabaciones había llegado hasta los oídos de sus principales inversionistas. El proyecto de Santa Fe, que había sido su apuesta más ambiciosa, estaba en riesgo debido a la retirada de varios socios financieros que no querían asociar sus nombres con el escándalo. Peor aún, algunos de sus empleados más cercanos habían comenzado a compartir anécdotas sobre su comportamiento en la oficina que confirmaban el patrón de maltrato que se revelaba en el juicio. Su secretaria de confianza, Lucía Morales, quien había trabajado con él durante 8 años, había dado una declaración al licenciado Ramírez describiendo cómo Ricardo trataba a su esposa durante las llamadas telefónicas en la oficina. Siempre le gritaba, había declarado. Le decía que era estúpida, que no entendía nada. Una vez la hizo llorar por teléfono porque había llegado 10 minutos tarde a una cita y después se rió con nosotros de lo dramática que era su mujer. Cuando vio a Sofía, la expresión de Ricardo se endureció momentáneamente, pero había algo más profundo en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento y pánico que él luchaba por ocultar. Durante las noches de insomnio que se habían vuelto frecuentes, se había sorprendido recordando momentos de los primeros años de matrimonio. Cuando Sofía lo miraba con adoración y él se sentía como el hombre más afortunado del mundo. ¿Cuándo había comenzado a odiar esa adoración? ¿Cuándo había decidido que destruir su espíritu era más satisfactorio que nutrirlo? A las 9:30, el secretario del juzgado anunció que la audiencia estaba lista para comenzar. Los asistentes fueron entrando ordenadamente a la sala, que se llenó rápidamente. El murmullo de conversaciones se desvaneció gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante que parecía cargado de electricidad. La jueza Margarita Hernández entró por la puerta lateral y todos se pusieron de pie. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño sobrio y una mirada que transmitía tanto experiencia como imparcialidad. Durante sus 20 años como jueza familiar, había visto todo tipo de casos, desde divorcios amigables hasta batallas legales devastadoras que destruían familias enteras.
pero pocas veces había presidido un caso que hubiera generado tanto interés público. «Buenos días. Pueden tomar asiento», dijo con voz clara y autoritaria. «Estamos aquí para la audiencia en el caso número 347/2024, Mendoza contra Mendoza. Antes de proceder, quiero recordar a todos los presentes que esta es una sala de justicia, no un teatro. Cualquier perturbación resultará en la expulsión inmediata de los responsables». Su mirada se paseó por la sala repleta, deteniéndose momentáneamente en las caras expectantes de los asistentes. «Licenciado Vega Portillo, proceda con la presentación de su cliente». El licenciado Vega Portillo se levantó con la elegancia de quien había argumentado cientos de casos similares. Era un hombre de unos 60 años, con una reputación impecable en el ámbito del derecho familiar. Su traje era conservador pero caro, y su porte transmitía la confianza de quien conocía cada recoveco del sistema legal. Sin embargo, quienes lo conocían bien podían notar una tensión inusual en sus movimientos, la presión de defender un caso que se había vuelto cada vez más complicado. «Gracias, su señoría. Mi cliente, el señor Ricardo Mendoza, es un empresario respetado de esta ciudad, constructor de viviendas que ha contribuido significativamente al desarrollo urbano de Guadalajara. Durante 15 años mantuvo un matrimonio que consideraba sólido y estable, proporcionando a su esposa todas las comodidades y el apoyo necesario para una vida plena». Hizo una pausa dramática, mirando hacia donde estaba sentada Sofía. Sin embargo, su señoría descubrió que su confianza había sido traicionada de la manera más cruel posible. Su esposa no solo mantenía una relación extramarital, sino que había estado utilizando los recursos familiares para financiar esta aventura. Mientras planeaba secretamente la destrucción del matrimonio y el patrimonio familiar. Sofía sintió que se le enrojecían las mejillas, pero mantuvo la compostura. El licenciado Ramírez le había advertido que este momento llegaría y le había enseñado técnicas de respiración para no reaccionar emocionalmente a las provocaciones. Se concentró en mantener las manos quietas sobre su regazo y en respirar profundamente. «Mi cliente», continuó el licenciado Vega Portillo, caminando lentamente frente al estrado, «tiene pruebas documentales de los gastos irregulares de la señora Mendoza. Testimonios de personas que la vieron en actitudes comprometedoras con su presunto amante. Y evidencia de que ella inició contacto con un abogado para planear el divorcio mientras mantenía una fachada de normalidad matrimonial en el hogar conyugal». Se acercó al escritorio de la jueza y entregó una carpeta considerablemente abultada. «Aquí están las pruebas que demuestran que la señora Mendoza es la única responsable del fracaso matrimonial y que, por tanto, no tiene derecho a compensación económica alguna. Más aún, mi cliente solicita que se le otorgue una indemnización por el daño moral sufrido a causa de la infidelidad de su esposa». La jueza Hernández hojeó brevemente los documentos, su expresión permaneciendo cuidadosamente neutral. «Licenciado Ramírez, su turno». El licenciado Jorge Ramírez se levantó lentamente. A diferencia de su colega, él no tenía la ventaja de la reputación consolidada o los recursos ilimitados, pero tenía algo que consideraba más valioso, la verdad. Y una cliente que había encontrado el valor para contarla completa. «Su señoría, durante los próximos minutos va a escuchar una historia muy diferente. Una historia sobre una mujer que durante 15 años soportó maltrato psicológico sistemático, humillaciones constantes y control absoluto por parte de un hombre que confundía el poder económico con el derecho a destruir la dignidad de otro ser humano». Ricardo mantuvo su expresión imperturbable, pero Sofía notó que sus manos se habían cerrado en puño sobre la mesa. Una pequeña vena en su sien palpitaba ligeramente, una señal de tensión que ella había aprendido a reconocer durante años de matrimonio. «Mi cliente no mantuvo ninguna relación extramarital. Los gastos irregulares de los que habla la contraparte corresponden a los honorarios legales que ella pagó para buscar asesoría sobre sus derechos, después de años de ser tratada como un objeto decorativo en su propio hogar. Los testigos que mencionan se refieren a las reuniones de trabajo entre mi cliente y yo en restaurantes públicos, encuentros perfectamente documentados y apropiados». El licenciado Ramírez caminó hacia el centro de la sala, su voz ganando fuerza gradualmente. «Su señoría, el señor Mendoza es un hombre inteligente y calculador.
Sabía que si este día llegaba, él tendría la ventaja económica y social. Por eso construyó cuidadosamente una narrativa alternativa, utilizando los mismos recursos que durante años empleó para controlar y manipular a mi cliente. Se detuvo frente al escritorio de la jueza. Pero lo que el señor Mendoza no anticipó es que su víctima documentara meticulosamente el abuso del que era objeto. Mi cliente, después de años de maltrato, tuvo la previsión de grabar las interacciones con su esposo, creando un registro irrefutable del patrón de violencia psicológica al que estaba sometida. Licenciado Ramírez, interrumpió la jueza, ¿tiene pruebas de estas acusaciones? Sí, su señoría. Tengo grabaciones de audio que documentan no solo incidentes aislados, sino un patrón sistemático de maltrato psicológico que mi cliente soportó durante años. Estas grabaciones muestran la verdadera personalidad del señor Mendoza, muy diferente a la imagen pública que ha cultivado cuidadosamente. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído con urgencia. El licenciado Vega Portillo asintió y se levantó inmediatamente. Su señoría, objetamos enérgicamente la admisión de cualquier grabación obtenida sin consentimiento. Esas grabaciones, si existen, fueron obtenidas ilegalmente y violan los derechos de privacidad de mi cliente. Además, podrían haber sido editadas o manipuladas para presentar una versión distorsionada de los hechos. Licenciado Ramírez, ¿cómo responde a esta objeción? El licenciado Ramírez había anticipado esta maniobra. Su señoría, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las grabaciones realizadas por uno de los participantes en una conversación son plenamente admisibles como prueba, especialmente en casos de violencia familiar. El derecho de las víctimas de violencia doméstica a documentar el abuso sufrido ha sido reconocido consistentemente por nuestros tribunales superiores. Sacó de su portafolio un documento legal. Además, su señoría, presento aquí el dictamen pericial realizado por el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, que confirma que las grabaciones no han sido alteradas o manipuladas de ninguna manera. La cadena de custodia ha sido preservada meticulosamente. La jueza Hernández examinó el documento pericial durante varios minutos que se sintieron como eternidad para todos los presentes. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración nerviosa de algunos asistentes. La objeción es rechazada, declaró finalmente la jueza. Las grabaciones pueden ser presentadas como evidencia. La jurisprudencia es clara en este punto, las víctimas de violencia familiar tienen derecho a documentar el abuso sufrido. Proceda, licenciado Ramírez. Sofía sintió un alivio enorme que amenazó con convertirse en lágrimas. Durante meses había temido que sus grabaciones no fueran admitidas, que toda su preparación y valor hubieran sido en vano. Con manos que ahora temblaban ligeramente por la emoción más que por el miedo, sacó la grabadora digital de su bolsa y se la entregó a su abogado. Su señoría, esta primera grabación fue realizada hace 8 meses, durante una discusión sobre los gastos del hogar. Quiero advertir que el contenido es particularmente agresivo y degradante. El licenciado Ramírez conectó la grabadora al sistema de audio de la sala. Un técnico verificó que el sonido fuera audible para todos los presentes. El silencio expectante se intensificó hasta volverse casi físicamente palpable. Presionó el botón de reproducción. La voz de Ricardo llenó la sala, clara, fría y cargada de desprecio. Eres patética, Sofía. Sin mí no eres nada, nunca has sido nada y nunca serás nada. Te recogí de la mediocridad y te di una vida que no merecías. Ahora actúas como si tuvieras derechos, como si tu opinión importara en esta casa. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los asistentes que habían venido como simples espectadores parecían incómodos por la crudeza de las palabras. Mercedes Villarreal había palidecido visiblemente y mantenía una mano sobre el pecho, como si le costara respirar. Pero la grabación continúa, su señoría, dijo el licenciado Ramírez. La voz de Sofía se escuchó tenue, casi suplicante. Ricardo, por favor, solo estaba preguntando sobre el presupuesto para las reparaciones del jardín. La jardinera me dijo que... Cállate. No me interrumpas cuando te estoy explicando algo.
La voz de Ricardo se había elevado a un grito que hizo que varias personas en la sala se sobresaltaran. Eres demasiado estúpida para entender las finanzas familiares. Por eso yo manejo todo y tú te limitas a firmar donde te digo que firmes, como la idiota útil que eres. Se escuchaba el sonido de algo golpeando, posiblemente Ricardo dando un puñetazo sobre una mesa. Y otra cosa, querida esposa. No vuelvas a cuestionar mis decisiones delante del personal doméstico. Ya tuve que explicarles que eres inestable. Que a veces dices cosas sin sentido. No quiero volver a pasar esa vergüenza. Ricardo había palidecido visiblemente. Su confianza anterior había comenzado a desmoronarse como un castillo de naipes. Varios de los asistentes que habían venido presumiblemente para apoyarlo intercambiaron miradas incómodas. Y esta, continuó el licenciado Ramírez, es de hace 6 meses, durante una conversación sobre la posibilidad de que mi cliente retomara su carrera profesional. Una nueva grabación comenzó a reproducirse. Esta vez, la voz de Ricardo sonaba aún más agresiva, con un tono de crueldad refinada que era peor que los simples gritos. ¿Trabajar? ¿Tú? Mírate en el espejo, Sofía. Mírate bien. Tienes 42 años, ninguna educación real, ninguna habilidad útil. Has estado fuera del mercado laboral durante 15 años. ¿Quién va a querer contratar a una mujer como tú? Los sollozos de Sofía se escuchaban claramente de fondo, lo que hacía la grabación aún más impactante. Pero por suerte para ti, yo soy un hombre de principios. No abandono mis responsabilidades, aunque sean tan desagradables como tú te has vuelto con los años. Así que agradece lo que tienes y no vuelvas a molestarme con fantasías ridículas sobre realizarte profesionalmente, punto. Se escuchaba una pausa, y luego la voz de Ricardo continuaba con un tono aún más venenoso. Además, ¿qué clase de ejemplo darías? La esposa de Ricardo Mendoza trabajando en una oficinita como secretaria o dependienta. La gente se reiría de mí. Dirían que no puedo mantener a mi propia mujer. El licenciado Vega Portillo se levantó rápidamente, su compostura profesional comenzando a mostrar grietas. Su señoría, estas grabaciones están sacadas de contexto. Cualquier matrimonio tiene momentos de tensión, palabras dichas en el calor del momento que no representan la verdadera naturaleza de la relación. Licenciado, respondió la jueza con tono severo, tendrá oportunidad de presentar su contraargumentación durante su turno. Por ahora, permita que la evidencia sea presentada completamente. El licenciado Ramírez asintió a la jueza y preparó una tercera grabación. Su señoría, esta siguiente grabación es particularmente reveladora porque muestra no solo el maltrato psicológico, sino las amenazas implícitas que mi cliente enfrentaba diariamente. La nueva grabación comenzó con la voz de Ricardo en un tono peligrosamente bajo y controlado. Te voy a explicar algo, Sofía, para que tu cerebrito limitado pueda entenderlo de una vez por todas. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que aparentas ser, me pertenece. Esta casa, tu ropa, tus joyas, esa patética cuenta de banco donde deposito tu mesada, incluso ese intento de personalidad que crees tener, todo es mío. Se escuchaba el sonido de pasos, como si Ricardo estuviera caminando de un lado a otro mientras hablaba. Y si algún día se te ocurre desafiarme, si piensas que puedes jugar conmigo o tratar de engañarme, te voy a recordar exactamente cuál es tu lugar en este mundo. Sin mí, no tienes familia que te respete, no tienes amigos que te tomen en serio, no tienes habilidades que te permitan sobrevivir. Eres una parásita, Sofía, y los parásitas no sobreviven sin su huésped. La crueldad meticulosa de las palabras era peor que cualquier grito. Hablaba de un hombre que había perfeccionado el arte de la tortura psicológica, que sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño emocional. La tensión en la sala era palpable. Varios de los asistentes que habían venido como apoyo moral para Ricardo comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El ingeniero Santana tenía una expresión de shock genuino, como si estuviera viendo a Ricardo por primera vez. Mercedes Villarreal lloraba silenciosamente, recordando todas las ocasiones en que había sido testigo de humillaciones menores y había elegido ignorarlas o normalizarlas. Su señoría, dijo el licenciado Ramírez,
tengo 8 grabaciones más de contenido similar. Pero creo que estas 3 son suficientes para establecer claramente el patrón de maltrato psicológico sistemático que mi cliente soportó durante años. Sin embargo, si la Corte considera necesario escuchar evidencia adicional, estoy preparado para presentarla. Ricardo finalmente reaccionó. La máscara de control que había mantenido durante toda la audiencia se desplomó de repente. Se levantó de su asiento bruscamente, ignorando las señas desesperadas de su abogado para que se mantuviera calmado. «Esas grabaciones están editadas», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «Ella las manipuló para hacerme quedar mal». «Yo nunca», ella no está mostrando el contexto completo. Su rostro se había enrojecido y tenía gotas de sudor en la frente. Las venas de su cuello se marcaban mientras gesticulaba frenéticamente. Ella me provocaba. Me sacaba de mis casillas a propósito. Cualquiera que viviera con una mujer así perdería la paciencia. Señor Mendoza. La voz de la jueza Hernández cortó su protesta como un látigo. Se sentará inmediatamente y guardará absoluto silencio o será removido de esta sala y se le aplicarán las sanciones correspondientes por desacato. Ricardo se sentó, pero su compostura había desaparecido por completo. Sus manos temblaban visiblemente y tenía dificultad para controlar su respiración. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba en una situación donde su poder, su dinero y su influencia no podían protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Licenciado Vega Portillo, continuó la jueza con voz severa, controle a su cliente o esta audiencia se suspenderá y se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas. El licenciado Vega Portillo se acercó a Ricardo y le susurró algo al oído con urgencia. Ricardo asintió rígidamente, pero era evidente que estaba luchando por mantener el control. Su señoría, dijo el licenciado Vega Portillo, visiblemente menos confiado que al inicio de la audiencia, mi cliente se disculpa por su arrebato emocional. El estrés de estos meses de proceso legal ha sido considerable. La disculpa es anotada, respondió la jueza secamente. ¿Desea presentar evidencia que refute las grabaciones presentadas por la parte actora? El licenciado Vega Portillo se levantó, claramente luchando por encontrar una estrategia que pudiera mitigar el daño causado por las grabaciones. La evidencia de audio había sido devastadora, y la reacción de Ricardo había confirmado su autenticidad de manera más efectiva que cualquier peritaje técnico. Su señoría, mi cliente mantiene que estas grabaciones, aunque auténticas, no representan la totalidad de sus interacciones matrimoniales durante 15 años. Fueron seleccionadas específicamente para presentar una imagen distorsionada de un matrimonio que, como todos, tuvo sus momentos difíciles. Comenzó a leer una serie de cartas de recomendación que había preparado cuidadosamente. Tengo aquí testimonios escritos de distinguidos miembros de la comunidad que atestiguan el carácter noble y generoso del señor Mendoza. El ingeniero Carlos Santana describe a mi cliente como un hombre de integridad inquebrantable y un esposo dedicado. La señora Mercedes Villarreal lo caracteriza como un caballero en el sentido más tradicional de la palabra, punto. Pero las palabras sonaban huecas después de escuchar las grabaciones. Varios de los presentes, incluyendo las mismas personas citadas en las cartas, parecían incómodos al escuchar sus propias palabras utilizadas para defender a un hombre cuya verdadera personalidad acababan de conocer. Además, su señoría, continuó el licenciado Vega Portillo, tengo evidencia fotográfica que demuestra la naturaleza inapropiada de la relación entre la señora Mendoza y su abogado. Presentó una serie de fotografías que mostraban a Sofía y al licenciado Ramírez saliendo de un edificio. Las imágenes estaban tomadas desde una distancia considerable y con poca calidad, pero eran reconocibles. Como puede observar, mi cliente contrató servicios de investigación privada debido a las sospechas que tenía sobre el comportamiento de su esposa. Estas fotografías muestran encuentros repetidos entre la señora Mendoza y el licenciado Ramírez en horarios y lugares que sugieren una relación que va más allá de lo profesional. Su señoría, intervino inmediatamente el licenciado Ramírez, ese edificio alberga el restaurante La Estancia, donde mi cliente y yo nos reunimos para discutir los aspectos legales de su caso. Como puede verse en estos recibos, presentó una carpeta con documentos,
Todas nuestras reuniones fueron comidas de trabajo perfectamente documentadas, con horarios que coinciden exactamente con las fechas de las fotografías. Además, agregó varios testimonios. Tengo aquí declaraciones del personal del restaurante que confirman que la señora Mendoza y yo siempre nos reunimos en el área pública del comedor, discutimos documentos legales visiblemente y mantuvimos un comportamiento completamente profesional. La jueza examinó las fotografías y los recibos durante varios minutos. Las fotografías muestran a 2 personas saliendo de un edificio público en horario de comida. Considerando la documentación presentada por la defensa, no encuentro nada comprometedor en estas imágenes. El licenciado Vega Portillo parecía estar perdiendo terreno rápidamente, pero intentó una última estrategia. Su señoría, también tenemos registros bancarios que muestran retiros de efectivo realizados por la señora Mendoza en cantidades considerables durante los meses previos a la presentación de la demanda de divorcio. Estos retiros no tienen explicación documentada y podrían indicar gastos relacionados con actividades extramaritales. Licenciado Ramírez, dijo la jueza, ¿cómo explica estos retiros? Su señoría, esos retiros corresponden exactamente a los pagos de honorarios legales de mi cliente. Como es práctica común en casos de violencia doméstica, recomendé a mi cliente que pagara en efectivo para evitar que las transacciones bancarias pudieran ser rastreadas por su esposo abusivo y utilizadas para ejercer más control sobre ella. Presentó una serie de recibos. Aquí están los comprobantes de pago correspondientes a cada uno de los retiros mencionados por la contraparte. Las cantidades y fechas coinciden perfectamente. La jueza Hernández revisó los documentos durante varios minutos. El silencio en la sala era tenso, roto solo por el sonido ocasional de alguien moviéndose en su asiento o carraspeando nerviosamente. Los retiros están debidamente documentados y justificados, declaró finalmente la jueza. No hay evidencia de mal uso de los fondos familiares. El licenciado Vega Portillo se sentó, visiblemente derrotado. Había agotado todas sus estrategias y la evidencia presentada por la contraparte había resistido todos sus intentos de desacreditarla. Licenciado Ramírez, dijo la jueza, ¿su cliente desea hacer alguna declaración? Sofía se levantó lentamente. Durante meses se había preparado para este momento, ensayando mentalmente las palabras que diría. Pero ahora que había llegado el momento, sintió que no necesitaba un discurso preparado. Solo necesitaba hablar desde el corazón. Su señoría, comenzó con voz clara y firme, por 15 años creí que el amor significaba soportar cualquier cosa. Creí que si era lo suficientemente buena esposa, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente invisible cuando convenía y lo suficientemente presentable cuando se requería, podría ganarme el respeto y el cariño de mi esposo. Su voz se fortaleció gradualmente mientras continuaba. Pero con el tiempo me di cuenta de que no importaba lo que hiciera. Para él, yo nunca iba a ser más que una posesión, algo que se exhibe cuando conviene y se guarda cuando estorba. Un trofeo que confirmaba su éxito, pero nunca una persona con pensamientos, sentimientos o sueños propios. Miró directamente a Ricardo, que ahora evitaba su mirada completamente. Durante años pensé que el problema era mío. Que si fuera más inteligente, más interesante, más digna de amor, él me trataría diferente. Pero las grabaciones que acaban de escuchar demuestran que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar su comportamiento, porque el problema nunca fui yo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Su señoría, no busco venganza. No busco destruir a Ricardo o quitarle todo lo que tiene. Solo busco la oportunidad de recuperar mi dignidad y construir una vida donde pueda ser tratada como un ser humano, donde mi voz importe, donde mis sentimientos sean válidos. Se dirigió hacia la jueza, pero su voz se proyectó por toda la sala. Sé que hay mujeres en esta sala, quizás en esta ciudad, que están viviendo situaciones similares. Quiero que sepan que es posible salir, que vale la pena pelear por nuestra dignidad y que merecemos ser tratadas con respeto básico. Se sentó nuevamente, sintiendo como si hubiera liberado un peso que había cargado durante toda su vida adulta. Señor Mendoza, dijo la jueza, ¿desea hacer alguna declaración? Ricardo se levantó lentamente. Su presencia imponente había desaparecido por completo,
reemplazada por la figura de un hombre que parecía haberse encogido físicamente. Cuando habló, su voz tenía una calidad ronca que Sofía no había escuchado antes. «Su señoría, yo». Se detuvo, como si las palabras se negaran a salir. Las grabaciones, yo nunca pensé, nunca me di cuenta de cómo sonaba. Miró hacia donde estaba sentada Sofía, pero ella mantuvo su mirada fija al frente. Sofía, yo, quizás no siempre encontré la manera correcta de expresarme. El estrés del trabajo, las presiones financieras, no es una excusa, pero... Su voz se quebró ligeramente. Nunca quise lastimarte de esa manera. Pensé que estaba siendo un buen esposo al mantenerte, al darte seguridad económica. No entendía que... Se detuvo completamente, incapaz de continuar. Era la primera vez en 15 años que Ricardo admitía cualquier tipo de error, pero las palabras llegaban demasiado tarde y sonaban más a autocompasión que a un reconocimiento genuino del daño causado. La jueza Hernández observó a ambas partes durante un momento largo. Esta audiencia se suspende. Emitiré mi resolución en un plazo de 10 días hábiles. Las partes serán notificadas oportunamente por escrito. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, Ricardo intentó acercarse a Sofía, pero el licenciado Ramírez se interpuso discretamente. Señor Mendoza, le recomiendo que cualquier comunicación con mi cliente se haga a través de los canales legales apropiados. Ricardo asintió derrotado y salió de la sala acompañado de su abogado, evitando el contacto visual con los asistentes que lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Sofía permaneció sentada durante varios minutos después de que la sala se vaciara, procesando lo que acababa de ocurrir. Elena, que había estado esperando en el pasillo, entró y se sentó a su lado. ¿Cómo te sientes?, le preguntó suavemente. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años y finalmente pudiera exhalar, respondió Sofía. 10 días después de la audiencia, la resolución de la jueza Hernández llegó por mensajería certificada tanto a la oficina del licenciado Ramírez como al despacho del licenciado Vega Portillo. Era un sobremanila oficial, con el sello del juzgado familiar y la firma de recibido que marcaría el final de una era y el comienzo de otra en la vida de ambos protagonistas de esta historia. Sofía se encontraba en la cocina de la casa de Elena cuando su abogado llamó a las 9 de la mañana. Había pasado los últimos días en un estado de ansiedad controlada, ocupándose en pequeñas tareas domésticas y leyendo libros que había abandonado años atrás. Por primera vez en mucho tiempo, había comenzado a hacer planes para el futuro, cursos de actualización en diseño gráfico, la posibilidad de abrir un pequeño estudio. Incluso un viaje a Europa que siempre había soñado hacer. Señora Mendoza, la voz del licenciado Ramírez sonaba calmada pero con un dejo de satisfacción profesional, tengo excelentes noticias. Sofía se sentó en una de las sillas de la cocina, preparándose para escuchar las palabras que habían tardado meses en llegar. Dígame, licenciado. La jueza falló completamente a su favor. El divorcio fue decretado por la causal de violencia familiar, específicamente maltrato psicológico y emocional. Todas las acusaciones de su ex esposo fueron desestimadas por falta de evidencia creíble y por considerarse infundadas. Las palabras resonaron en la mente de Sofía como música. Durante tanto tiempo había vivido con el miedo de que Ricardo lograra manipular incluso el sistema judicial, que ahora la realidad de su victoria le parecía casi surreal. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta de las múltiples conversaciones preparatorias. Significa que usted tiene derecho a una pensión alimenticia equivalente al 40% de los ingresos comprobables de su ex esposo, ajustable anualmente según inflación. También tiene derecho al 50% de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo propiedades, inversiones, cuentas bancarias y la participación correspondiente en Constructora Mendoza. Elena, que había estado escuchando discretamente desde el pasillo, entró a la cocina con una sonrisa enorme y abrazó a su hermana, quien aún sostenía el teléfono. Pero hay algo más importante, continuó el licenciado Ramírez. La jueza incluyó en su resolución una orden de protección permanente. Su ex esposo tiene prohibido acercarse a usted, contactarla directamente o intentar cualquier forma de intimidación. Cualquier comunicación debe hacerse exclusivamente a través de abogados.
Sofía sintió como si un nudo que había tenido en el pecho durante años finalmente se desatara. ¿Y qué dice sobre las acusaciones que él hizo contra mí? La jueza fue muy clara en su resolución. Cito textualmente: las acusaciones de adulterio y malversación de fondos presentadas por el demandado carecen completamente de sustento probatorio y parecen formar parte de una estrategia de intimidación y descrédito hacia la víctima de violencia familiar. Además, ordenó que Ricardo pague sus honorarios legales como parte de las costas del juicio. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Elena le preparó una taza de café y se sentó a su lado, respetando el momento de procesamiento emocional de su hermana. ¿Cómo te sientes?, le preguntó finalmente. Libre, respondió Sofía, y por primera vez en 15 años, la palabra tenía un significado real y tangible. Me siento verdaderamente libre. Mientras tanto, en la oficina corporativa de Constructora Mendoza, ubicada en uno de los edificios más modernos de la zona rosa de Guadalajara, Ricardo se encontraba en una reunión de crisis con su equipo legal y contable. El elegante despacho ejecutivo, con sus ventanales del piso al techo y su mobiliario de diseño italiano, había sido testigo de muchas reuniones exitosas a lo largo de los años. Pero esa mañana, el ambiente era completamente diferente. Ricardo estaba sentado en su silla de cuero ejecutiva, pero su postura no reflejaba la confianza habitual. Tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, y su traje, aunque caro, lucía ligeramente arrugado. El hombre que había construido un imperio basado en su imagen de éxito inquebrantable se veía, por primera vez en décadas, vulnerable y derrotado. La resolución es definitiva, le explicaba el licenciado Vega Portillo, con una copia del documento legal frente a él. Podemos apelar, pero debo ser honesto, las posibilidades de éxito son mínimas. La evidencia presentada por su ex esposa fue contundente y su propia reacción durante la audiencia no ayudó a nuestro caso. Ricardo no respondió inmediatamente. Miraba por la ventana hacia la ciudad que había considerado su reino durante tanto tiempo. Ahora, esa misma ciudad se sentía diferente, como si cada edificio fuera un testigo silencioso de su humillación pública. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, su voz ronca por la tensión. Entre la pensión alimenticia, la división de bienes y las costas legales, estamos hablando de aproximadamente el 60% de su patrimonio actual. Además, tendrá que vender varias propiedades para poder cumplir con los pagos estipulados. El contador de la empresa, un hombre mayor que había trabajado con Ricardo durante 15 años, carraspeó nerviosamente. Señor Mendoza, también tenemos que hablar sobre el impacto en la empresa. Varios inversionistas han expresado preocupaciones y el proyecto de Santa Fe está en riesgo. Ricardo se volteó hacia él lentamente. ¿Qué clase de preocupaciones? Bueno, el escándalo público ha afectado la imagen corporativa. Los Fernández retiraron su inversión de 2 millones y los japoneses están reconsiderando su participación en el desarrollo turístico de Puerto Vallarta. La realidad comenzó a golpear a Ricardo con fuerza total. No se trataba solo de un divorcio costoso, su reputación profesional, construida durante décadas, se estaba desmoronando. Las grabaciones que se habían reproducido en el juzgado habían circulado rápidamente por los círculos empresariales de Guadalajara. En una ciudad donde los negocios se hacían tanto en las salas de juntas como en los campos de golf de los clubes exclusivos, la percepción pública era crucial. Necesito una lista completa de todos los proyectos en riesgo, dijo Ricardo, tratando de recuperar algo de su antigua autoridad ejecutiva. Señor, interrumpió su secretaria desde el intercomunicador, tiene una llamada del presidente del Club Campestre. Ricardo dudó. El Club Campestre había sido su segundo hogar durante años, el lugar donde había forjado muchas de sus relaciones comerciales más importantes. Pásamela. La conversación fue breve y dolorosa. El presidente del club, un hombre con quien había jugado golf todos los sábados durante una década, le informó con voz incómoda que la junta directiva había decidido suspender temporalmente su membresía mientras se aclaraba su situación legal. Después de colgar, Ricardo permaneció en silencio durante varios minutos. La magnitud de las consecuencias comenzaba a manifestarse de formas que no había anticipado.
No se trataba solo de dinero, se trataba de su lugar en la sociedad, de su identidad como hombre exitoso y respetado. Esa tarde, solo en su oficina después de que todos los empleados se hubieran ido, Ricardo se sirvió un whisky y se sentó frente a su escritorio. Sobre la superficie de madera pulida había fotografías de momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida, la inauguración de su primer desarrollo habitacional, su reconocimiento como empresario del año por la Cámara de la Construcción, imágenes de escenas sociales donde aparecía sonriente junto a Sofía. Tomó una de las fotografías, una donde ambos aparecían en la fiesta de Año Nuevo de 3 años atrás. Sofía llevaba un vestido azul que él había elegido, y sonreía a la cámara con esa sonrisa que ahora reconocía como forzada. ¿Cuándo había comenzado a ver esa sonrisa como insuficiente? ¿Cuándo había decidido que su felicidad era menos importante que su necesidad de control? Su teléfono celular vibró. Un mensaje de Mercedes Villarreal: Ricardo, lamento mucho todo lo que ha pasado. Si necesitas hablar con alguien. Era el primer mensaje de apoyo que recibía desde el juicio, y la gentileza inesperada casi lo hizo llorar. Durante las siguientes horas, solo en esa oficina que había sido el centro de su universo, Ricardo enfrentó por primera vez la verdad sobre sí mismo que las grabaciones habían revelado tan crudamente. No era el hombre que había creído ser. No era el esposo generoso y protector que había imaginado. Era, como había dicho Sofía en su declaración, alguien que había confundido posesión con amor, control con cuidado. Los días siguientes fueron una sucesión de golpes a su identidad y su estatus. El artículo en el periódico local sobre el divorcio del año incluyó detalles de las grabaciones que hicieron que varios conocidos evitaran su mirada cuando se encontraban en restaurantes o eventos públicos. Su hermana, que vivía en Ciudad de México, lo llamó para expresar su shock y decepción. Nunca pensé que fueras capaz de hablarle así a una mujer, mucho menos a tu esposa, le dijo, y después no volvió a contactarlo. Pero quizás el momento más difícil llegó cuando se encontró con Sofía por casualidad en el supermercado, 2 semanas después de la resolución del juicio. Ella estaba en el pasillo de productos orgánicos, examinando cuidadosamente las etiquetas de unos jugos naturales. Vestía unos jeans y una blusa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo casual. Se veía diferente. No solo físicamente, aunque había algo en su postura que era nuevo, la forma en que mantenía los hombros erguidos, como caminaba con pasos seguros. Era como si hubiera recuperado algo que él no sabía que le había quitado. Ricardo se acercó lentamente, sin saber exactamente qué iba a decir. Sofía. Ella se volteó, y por un momento, el viejo instinto de encogerse ante su presencia apareció en sus ojos. Pero pasó rápidamente, reemplazado por una serenidad que él no reconocía. Hola, Ricardo. No había hostilidad en su voz, pero tampoco había la sumisión automática que él había esperado durante tantos años. Era simplemente neutral. Como si él fuera un conocido con quien se había encontrado casualmente. ¿Cómo estás?, le preguntó, la pregunta sonando extraña en sus propios oídos. Durante años, nunca había preguntado realmente cómo estaba ella, porque su bienestar había sido algo que daba por sentado o ignoraba según su conveniencia. Estoy bien, respondió ella, y algo en la forma en que lo dijo le hizo saber que era verdad. ¿Y tú? La pregunta era cortés, pero Ricardo pudo detectar que no era solo formalidad. Había una preocupación genuina ahí, lo que lo sorprendió y lo conmovió más de lo que había esperado. He estado procesando muchas cosas, admitió. Sofía, las grabaciones, lo que dijeron en el juicio, nunca me había escuchado a mí mismo de esa manera. Ella asintió lentamente. Es difícil enfrentar quiénes somos realmente cuando estamos acostumbrados a la imagen que hemos construido de nosotros mismos. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Solo para hablar. No para tratar de cambiar nada, solo para, no sé, cerrar este capítulo de manera más civilizada. Sofía lo miró durante un momento largo. Ricardo, creo que ya cerramos ese capítulo en el juzgado. No con amargura, pero sí definitivamente. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz tenía una gentileza que él no merecía. Espero que puedas encontrar la forma de ser feliz,
de verdad. Pero esa felicidad no puede depender de controlar o disminuir a otra persona. Se alejó con su carrito de compras, dejando a Ricardo parado en el pasillo de productos orgánicos, rodeado de extraños que seguían con sus vidas normales, mientras él trataba de entender cómo había llegado a convertirse en el villano de su propia historia. Esa noche, en el apartamento modesto al que se había mudado después de vender la casa de Puerta de Hierro, Ricardo se sentó en una silla plegable frente a una pequeña mesa y escribió una carta que nunca enviaría. Sofía, no sé si algún día podrás perdonarme, no sé si yo podré perdonarme a mí mismo. Durante años creí que ser fuerte significaba hacer que otros se sintieran pequeños. Creí que amarte significaba poseerte. Me tomó perderte para darme cuenta de que nunca te tuve realmente, porque nunca traté de conocerte o valorarte como la persona que eres. No espero que esta carta cambie nada. No espero que me perdones o que reconsideres tu decisión. Solo necesitaba decir que tienes razón. Mereces ser tratada con dignidad y respeto. Siempre lo mereciste, y siento mucho haber tardado tanto en entenderlo. Dobló la carta y la guardó en un cajón, junto a las fotografías de su antigua vida. Algunos capítulos, se dio cuenta, no necesitaban un final elegante o una reconciliación cinematográfica. Algunos simplemente necesitaban terminar para que ambas personas pudieran comenzar a sanar. 6 meses después, Sofía había abierto un pequeño estudio de diseño gráfico en el centro de Guadalajara. No era grande ni lujoso, pero era suyo. Había recuperado su nombre de soltera profesionalmente y había comenzado a construir una clientela de pequeñas empresas locales que apreciaban su atención al detalle y su ética de trabajo. Elena la visitaba regularmente y siempre se sorprendía de ver cómo su hermana florecía cuando tenía control sobre su propio tiempo y decisiones. Sofía había comenzado a tomar clases de francés los martes por la noche, había hecho nuevas amistades en un grupo de lectura. Y había empezado a planear seriamente ese viaje a Europa que había postergado durante tantos años. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Elena una tarde mientras tomaban café en el pequeño balcón del apartamento de Sofía. ¿De qué? De haber tardado tanto en tomar la decisión. Sofía pensó durante un momento, mirando hacia las montañas que rodeaban la ciudad. Me arrepiento de haber perdido tantos años de mi vida. Pero no me arrepiento del tiempo que tomó encontrar el valor. Cada persona tiene su propio proceso, su propio momento. El mío llegó cuando tenía que llegar. Esa misma tarde, Ricardo estaba en su nueva oficina, mucho más pequeña que la anterior, pero funcional. Había logrado mantener una parte de su empresa, aunque considerablemente reducida. Trabajaba con un equipo más pequeño en proyectos de menor escala, pero había descubierto algo inesperado. Disfrutaba más del trabajo cuando no estaba constantemente preocupado por mantener una imagen de éxito desmedido. Había comenzado terapia psicológica, inicialmente por recomendación de su nuevo abogado para demostrar rehabilitación en caso de futuras disputas legales. Pero con el tiempo, las sesiones se habían vuelto algo que esperaba con ansias. Por primera vez en su vida adulta, estaba examinando honestamente sus patrones de comportamiento y las inseguridades que habían impulsado su necesidad de control. La pérdida de control que siente cuando las personas cercanas toman decisiones independientes, le había explicado su terapeuta. A menudo refleja un miedo profundo al abandono que se manifiesta como comportamiento controlador. Ricardo había comenzado a entender que su crueldad hacia Sofía no había surgido de la fuerza o la seguridad, sino de una profunda inseguridad que nunca había querido admitir. El hombre poderoso y controlador había sido, en realidad, un niño asustado que temía que las personas importantes en su vida lo dejaran si no las mantenía bajo su dominio. No era una excusa para su comportamiento, pero era el comienzo de una comprensión que podría, eventualmente, llevarlo a convertirse en una mejor persona. En las noches solitarias de su nuevo apartamento, Ricardo a veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera encontrado la forma de amar a Sofía sin tratar de controlarla. Si hubiera valorado su crecimiento en lugar de limitarlo, si hubiera visto su independencia como un regalo en lugar de una amenaza. Pero esas preguntas pertenecían a un pasado que no se podía cambiar. Lo único que podía hacer ahora era asegurarse de que las lecciones aprendidas lo convirtieran en alguien incapaz de repetir los mismos errores.
Un año después del juicio, Sofía estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con una maleta y un boleto a París en la mano. El viaje que había soñado durante décadas finalmente se había convertido en realidad. Elena la acompañó hasta la sala de espera, ambas emocionadas pero también un poco nostálgicas. 2 semanas en Europa, dijo Elena. ¿Cómo se siente la libertad? Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. Se siente como respirar después de estar bajo el agua durante mucho tiempo. Mientras el avión despegaba, Sofía miró por la ventanilla hacia la ciudad que la había visto nacer, crecer, casarse, sufrir y, finalmente, liberarse. Guadalajara se extendía debajo de ella como un mapa de posibilidades, pero por primera vez en su vida adulta, no se sentía limitada por sus fronteras. En su bolsa llevaba un diario nuevo, con páginas en blanco esperando ser llenadas con experiencias que serían completamente suyas. No había nadie que la criticara por sus elecciones, nadie que le dijera cómo sentirse o qué pensar sobre lo que veía. Por primera vez en 15 años, Sofía Herrera era libre de descubrir quién era realmente cuando nadie más estaba definiéndola. Y esa libertad, se dio cuenta mientras el avión se alzaba hacia las nubes, valía cada momento difícil que había tenido que atravesar para conseguirla. La historia de Sofía y Ricardo no terminó con una reconciliación o un perdón cinematográfico. Terminó con algo más valioso y realista, con 2 personas que aprendieron, cada una a su manera, que el amor verdadero no puede existir sin respeto mutuo. Y que a veces la decisión más amorosa que se puede tomar es permitir que alguien se vaya para que ambos puedan encontrar la oportunidad de convertirse en mejores versiones de sí mismos. En las calles de Guadalajara, la vida continuó. Otras parejas enfrentaron sus propias crisis, otros matrimonios encontraron formas de sanar juntos. Y otras personas descubrieron el valor necesario para cambiar sus vidas cuando el cambio se volvió más atractivo que la comodidad de lo conocido. Pero para quienes conocieron la historia de los Mendoza, quedó una lección importante, que la dignidad humana no es negociable, que el respeto no es un lujo sino una necesidad básica. Y que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad sobre la seguridad, la autenticidad sobre la apariencia y el crecimiento personal sobre la comodidad de las dinámicas familiares y tóxicas. La grabadora digital que había sido el catalizador de todo el proceso legal se guardó en una caja de seguridad, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que a veces documentar la verdad es el primer paso hacia la libertad. Y en las noches silenciosas de su nueva vida, Sofía recordaba no las palabras crueles que había grabado, sino el momento en que encontró el valor para presionar el botón de grabar por primera vez. Porque ese había sido el momento en que comenzó a recuperar su voz. La historia terminó no con el estruendo dramático de una venganza, sino con el susurro poderoso de una mujer que simplemente decidió que merecía algo mejor. Y en una ciudad llena de historias similares esperando ser contadas, esa verdad resonó como una campana, recordando a otras mujeres que ellas también tenían derecho a escribir el final de sus propias historias. Y hasta aquí llega esta poderosa historia de Sofía y Ricardo. Una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad y construir la vida que realmente merecemos. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Crees que Sofía tomó la decisión correcta? ¿Has vivido o conoces alguna situación similar? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer tus reflexiones y experiencias. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo en vilo hasta el final, no olvides darle like a este video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Recuerda, tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en la próxima historia.